¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se detiene y tú sigues caminando? No por valentía, sino porque no sabes cómo detenerte. Porque dejar de avanzar sería como dejar de respirar. Caminas con los ojos cansados, el alma pesada, los zapatos rotos, y aún así sigues. No porque alguien te lo pida, no porque veas el final, sino porque algo dentro de ti, pequeño, casi invisible, se niega a morir. Ese algo tiene nombre: perseverancia. Pero no la perseverancia de las frases de redes sociales, bonitas y vacías. No esa que dice todo llega si lo deseas con fuerza. No. Hablamos de la perseverancia real, la que sangra, la que se levanta a las 4 de la mañana, aunque anoche lloraras hasta dormirte. La que firma otro contrato después de que te dijeran no por 20ª vez. La que sigue estudiando aunque el mundo le diga que ya es tarde. La que sigue amando aunque el corazón ya no crea en promesas. Porque la verdad incómoda es esta: la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de tiempo. No se dan el lujo del un poco más de esfuerzo, un poco más de fe, un poco más de paciencia. Se rinden cuando el milagro ya estaba a la vuelta de la esquina, cuando el cambio ya estaba en marcha, pero ellos no lo veían, porque el milagro rara vez llega con trompetas, llega en silencio, con un correo inesperado, con una llamada a las 10 de la mañana, con un sí después de 1000 no, con un día en que, sin razón aparente, todo empieza a moverse. Este audiolibro no es para los que tienen todo resuelto. Es para los que cada mañana deben decidir si luchan o se rinden. Para los padres que trabajan 3 empleos y aún así abrazan a sus hijos con amor. Para los emprendedores que ven su negocio al borde del colapso, pero no bajan los brazos. Para los estudiantes que repiten el examen por 5ª vez. Para los artistas que nadie ve, pero que siguen creando. Para los corazones rotos que aún creen en el amor. Para ti, que estás escuchando esto con los ojos húmedos, preguntándote si vale la pena seguir. Porque aquí está el secreto que nadie te cuenta. No necesitas ser el más inteligente, el más rápido, el más fuerte. Solo necesitas no rendirte. Eso es todo. No ser el mejor, solo el que más tiempo aguanta, el que sigue cuando los demás se van, el que en medio del caos mantiene un pie adelante del otro. Este es un viaje a través de las 12 caras de la perseverancia. 12 capítulos que no te dirán qué hacer, sino que te recordarán quién eres. Historias reales, metáforas poderosas, momentos de oscuridad y destellos de luz. Porque la perseverancia no es un músculo que nace fuerte. Es uno que se forja con cada caída, con cada no puedo, con cada aún no. Así que si estás cansado, herido, desgastado por la lucha, bienvenido. Este espacio es tuyo. Aquí no hay falsas promesas, solo la verdad cruda y hermosa. Puedes no ver el final, pero si no paras, algún día mirarás atrás y entenderás. Cada paso, incluso el más doloroso, te trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta posibilidad. Este es el último paso. Porque el mundo no cambia por los que empiezan, cambia por Porque el mundo no cambia por los que empiezan, cambia por los que no se rinden. Capítulo 1. El silencio después del grito. Imagina que acabas de darlo todo. No un poco, no lo suficiente, sino absolutamente todo. Tu energía, tu tiempo, tu fe, tu orgullo, tus noches en vela, tus dudas tragadas en silencio, tus miedos enfrentados uno por uno. Y al final, con el corazón en la garganta y las manos temblando, lo lanzaste todo al aire, ese proyecto por el que viviste, esa declaración de amor que guardaste años,
esa audición, esa carta, esa petición de ayuda, ese sueño que cargaste como un faro, en medio de la tormenta. Y ahora, después de respirar profundo, después de atreverte, después de creer, solo queda el silencio. Un silencio tan profundo que duele, tan pesado que parece aplastarte, sin respuesta, sin reconocimiento, sin un simple, gracias por intentarlo, nada, solo el eco de tu esfuerzo desvaneciéndose en la nada, como si nunca hubieras gritado, como si tu lucha no hubiera existido, como si el universo hubiera decidido, en ese preciso momento, hacerse el sordo, y es justo ahí, en ese instante de vacío absoluto, donde muchos, la mayoría, sueltan todo, porque pensaron que el esfuerzo garantizaba un resultado, que la honestidad merecía una respuesta, que la constancia sería recompensada con justicia. Pero la vida no funciona así, y la perseverancia no nace en los momentos de gloria, nace aquí, en este abismo, en esta soledad brutal, donde nadie te ve, donde no hay cámaras, no hay aplausos, no hay consuelo, y aún así, algo en ti, pequeño, casi invisible, como una chispa bajo la ceniza, se niega a apagarse, y aunque tu mente grite basta, aunque tu cuerpo pida descanso, aunque el entorno te diga, nadie te está viendo, decides, en un acto de pura rebeldía interna, seguir adelante, no porque esperes una recompensa, sino porque rendirte ahora sería traicionar cada paso que ya diste, cada lágrima que no te detuvo, cada mañana en que elegiste levantarte, aunque no tuvieras ganas. Y es en ese momento, en el silencio más oscuro, cuando el verdadero poder comienza a crecer, no como un estallido, sino como una raíz, que se hunde más profundo sin que nadie lo note. Porque no se trata de que el mundo te escuche hoy, se trata de que tú sigas hablando, aunque nadie responda, porque la perseverancia no es la fuerza que tienes cuando todo va bien, es la decisión que tomas cuando todo parece en contra. Y ese silencio, por más frío que sea, no es el final, es el útero de lo que está por nacer, es el instante antes del amanecer, el segundo antes del milagro, el espacio donde los débiles se rompen, y los que no se rinden, comienzan a transformarse. Porque el silencio no es vacío, es materia prima, es el lienzo en blanco sobre el que se pinta el regreso, es el descanso forzado que el alma exige antes del próximo esfuerzo. Y aunque no lo sepas aún, aunque no lo sientas, aunque no veas avance, en ese silencio se están alineando las piezas, se están curando las heridas, se están fortaleciendo los cimientos, como el músico que practica en su cuarto sin público, como el atleta que entrena bajo la lluvia sin testigos, como el escritor que escribe capítulos que quizás nadie lea, pero que son necesarios para que un día, sin previo aviso, algo cambie, y no será por suerte, no será por casualidad, será porque en medio del silencio, tú no dejaste de creer, porque no confundiste la ausencia de respuesta con el fracaso, porque entendiste que algunas semillas tardan más en brotar, no porque estén muertas, sino porque necesitan más tiempo bajo tierra. Y tú en tu oscuridad, estabas creciendo, aunque no lo vieras, y ese silencio que tanto temiste, que tanto te hizo dudar, que tantas noches te hizo llorar, no fue un castigo, fue una incubadora, fue el momento en que tu alma se preparaba para lo que viene, porque nada grande nace con ruido, todo lo eterno comienza en el silencio, y tú, sin saberlo, ya estabas dando el paso más importante, el de seguir, no por motivación, no por apoyo, no por resultados, sino por convicción, por amor a lo que eres, por respeto a tu propio camino. Y aunque el mundo no lo vea hoy, aunque nadie lo celebre, ese paso, ese acto de no rendirte en el silencio, es el acto más revolucionario que puedes cometer en una sociedad que premia lo inmediato y abandona lo profundo. Porque tú no estás buscando una victoria rápida, estás construyendo una vida que no se doblega, y ese silencio, al final, no será recordado como el momento en que todo se detuvo, sino como el instante en que todo comenzó a cambiar, porque fue ahí, justo ahí, cuando decidiste no parar,
que el universo por fin empezó a escucharte. Capítulo 2. La soledad del que sigue. Capítulo 3. El fracaso que no te rompe. Hay un instante, preciso, casi quirúrgico, en el que todo se derrumba. El proyecto que llevaste años construyendo se va a pique. El amor que creías eterno se deshace en una conversación. El examen que necesitabas aprobar lo vuelves a perder. El negocio quiebra. El cuerpo te falla. El jefe te dice, no eres el indicado. El médico te da una noticia que cambia tu vida. Y en ese momento, el aire desaparece. El suelo se abre. Y sientes que el mundo entero se detiene solo para que tú escuches el eco de tu caída. Y es ahí, en ese segundo congelado, donde muchos creen que el fracaso es el final, cuando en realidad es solo el comienzo de una nueva historia, porque el verdadero fracaso no es caer, no es perder, no es errar. El verdadero fracaso es creer que caer te define. Es tomar un momento y convertirlo en identidad, es decir, soy un fracasado en lugar de fracasé. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que separa a los que se quedan en el suelo, de los que usan la caída como trampolín, porque el fracaso, en su forma más pura, no es un castigo, es un maestro, uno severo, incómodo, que no viene con sonrisas ni consuelos, sino con golpes, con silencios, con noches largas, mirando el techo, con preguntas que duelen más que las respuestas, pero que, si lo escuchas, te enseña lo que ningún éxito podría enseñarte. ¿Quién eres cuando todo se va? ¿Qué queda cuando el título, el dinero, el reconocimiento desaparecen? ¿Qué motiva tu lucha cuando ya no hay recompensa visible? Y es en ese espacio devastador, donde nace la perseverancia auténtica, no la que viene con camisetas de nunca me rindo, sino la que nace de rodillas, con las manos en el suelo, con el alma rota, y aún así, decide levantarse no por orgullo, sino por necesidad, porque algo en ti se niega a morir, y empiezas a revisar cada paso, cada decisión, cada error, no para castigarte, sino para entender, porque el fracaso mal entendido destruye, pero el fracaso bien entendido construye, y comienzas a ver que no fue solo mala suerte, que hubo señales que ignoraste, decisiones apresuradas, miedos que no nombraste, límites que no pusiste, sueños que no defendiste, y en medio del dolor, algo cambia, dejas de ver el fracaso como un enemigo, y lo ves como un espejo, uno que no miente, que no suaviza la imagen, que te muestra las grietas, las zonas débiles, las ilusiones que cargabas, y aunque duela, agradeces ese espejo, porque sin él seguirías caminando hacia el mismo abismo, y entonces, lentamente, sin prisa, comienzas de nuevo, no desde cero, sino desde más sabio, desde más humilde, desde más consciente, y esta vez no construyes sobre la ilusión de la perfección, sino sobre la solidez del aprendizaje, y cada paso es más lento, más intencional, más firme, porque ya no huyes del error, lo esperas, lo escuchas, lo usas, y descubres que el fracaso no fue el final del camino, fue el momento en que el camino te eligió a ti, te eligió para que dejaras de ser alguien que tiene éxito, y te convirtieras en alguien que resiste, que evoluciona, que transforma el dolor en propósito. Porque hay una fuerza que solo nace después de la caída, una claridad que solo llega después del desastre, una fe que solo se forja cuando todo lo demás se ha ido. Y es en ese punto, cuando ya no tienes nada que perder, que por fin empiezas a ganar, porque ya no actúas por vanidad, sino por verdad, ya no buscas aprobación, sino alineación con tu esencia, y cuando por fin logras lo que antes no pudiste, no lo celebras como un triunfo, lo recibes como una confirmación. Sí, era posible, no porque seas más talentoso, sino porque no te rendiste, porque aprendiste a caer sin romperte, porque entendiste que el fracaso no es el opuesto del éxito, es parte del proceso, es el fuego que purifica el oro, el viento que prueba la raíz del árbol, el invierno que prepara la primavera. Y si hoy estás en medio de un fracaso, si sientes que todo se derrumbó, si piensas que ya no puedes, escúchame bien,
No estás roto, estás siendo rearmado. No estás perdido, estás siendo redirigido. No estás fuera del juego, estás entrando en la versión más profunda de él. Porque el mundo no cambia por los que nunca cayeron, cambia por los que cayeron y se levantaron una vez más. Y cada vez que lo hiciste, aunque nadie lo viera, aunque no hubiera testigos, aunque el dolor fuera inmenso, estabas escribiendo una historia que no se cuenta en redes, que no se premia en ceremonias, pero que resuena en el alma de quienes, como tú, saben que el verdadero poder no está en no caer, sino en levantarse con más sabiduría, con más fuego, con más propósito, y que el fracaso, al final no te rompió, te reveló. Capítulo 4. El día que quisiste parar. Capítulo 5. El ritmo del que no corre. El mundo celebra al veloz, al que irrumpe con estruendo, al que gana en el primer intento, al que brilla desde el principio, al que firma contratos millonarios a los 22, al que sube un video y en una semana tiene millones de seguidores, al que lanza un producto y en 3 meses es viral, y todo eso suena hermoso, suena justo, suena como el sueño que todos queremos, pero nadie te dice lo que pasa con los que no llegan primero, con los que no nacieron con ventaja, con los que no tienen contactos, con los que no encajan en el formato, con los que intentan, fallan, vuelven a intentar y siguen fallando. Con los que llevan años haciendo lo mismo, sin que nada cambie. Con los que entrenan día tras día, sin que el cuerpo responda como quisieran. Con los que escriben sin que nadie lea. Con los que estudian sin que el empleo llegue. Con los que aman sin que el amor sea correspondido. Con los que construyen en silencio, sin cámaras, sin aplausos, sin métricas que validen su esfuerzo. Y un día, cansados, se preguntan: ¿y si no soy rápido? ¿Y si no soy brillante? ¿Y si no soy el elegido? ¿Y si simplemente no soy suficiente? Y es en ese momento cuando el mundo les grita: corre más, sé más, haz más. Como si la vida fuera una carrera de velocidad, y no una travesía de resistencia, como si el valor de una persona se midiera por cuán rápido alcanza la meta, y no por cuánto aguanta en el camino. Pero aquí está la verdad que muy pocos entienden. El que gana no es siempre el más rápido. Es el que no se detiene. Y el que no se detiene no necesita ser veloz, necesita ser constante. Necesita tener un ritmo que no dependa del entusiasmo, del apoyo, del reconocimiento. Necesita un latido propio, un pulso interno que siga marcando el paso, aunque todo a su alrededor diga para. Porque la verdadera batalla no se libra en los escenarios, se libra en las madrugadas, en los días grises, en las semanas donde nada cambia, en los meses donde el progreso es invisible, en los años donde el mundo cree que ya te rendiste. Pero tú sigues, no con furia, no con desesperación, sino con una calma feroz, con una decisión tranquila, con un hoy también, que repites como un mantra. Porque has entendido algo que el mundo no enseña. El tiempo no castiga a los lentos, castiga a los que paran. Y tú no paras. Aunque no veas resultado. Aunque no sientas ganas. Aunque el cuerpo te pida descanso. Porque ya no sigues por motivación. Sigues por compromiso. Por amor a lo que eres. Por respeto a tu palabra. Y ese ritmo tuyo, lento, constante, sin espectáculo, sin fanfarria, es el más poderoso que existe. Porque no depende de las circunstancias. No se apaga con el rechazo, no se desvía con la duda. Es como el río que no corre, pero excava montañas. Como el árbol que no se apresura, pero crece más alto que todos. Como el reloj que no hace ruido, pero marca cada segundo con precisión. Y tú, al igual que ellos, avanzas sin que nadie lo note, sin que el mundo te vea, sin que la vida te dé un bien hecho. Pero sigues, porque ya no necesitas validación, necesitas ser fiel. Y en esa fidelidad, en ese acto diario de volver a empezar,
Estás construyendo algo que no se puede medir en logros, sino en carácter, en fortaleza, en profundidad. Y aunque hoy no veas el fruto, aunque el camino parezca interminable, aunque sientas que das vueltas, no estás perdido. Estás acumulando, estás sembrando, estás fortaleciendo, porque cada vez que eliges no rendirte, aunque no haya recompensa, estás depositando en la cuenta de tu destino. Y algún día, sin que lo esperes, sin que lo anuncies, sin que lo entiendas, el universo hará un ajuste. Algo cambiará. Un correo llegará. Una puerta se abrirá. Una persona aparecerá. Un proyecto cobrará vida. Y el mundo dirá, qué suerte tuvo. Pero tú sabrás la verdad. No fue suerte. Fue tiempo. Fue constancia. Fue el millón de veces que elegiste seguir aunque no quisieras. Fue el ritmo que nadie vio, pero que nunca se detuvo. Fue el paso pequeño que, repetido 1000 veces, cruzó océanos, y en ese momento, no celebrarás solo el logro, celebrarás el camino, celebrarás las noches de duda, los días de cansancio, los meses de silencio, porque entenderás que todo eso no fue pérdida de tiempo, fue preparación, fue fortalecimiento, fue el proceso invisible que hace posible lo visible. Y te darás cuenta de que no necesitabas ser el más rápido, solo necesitabas no parar, y que tu ritmo, aunque lento, fue el más sabio, porque no se agotó, no se quebró, no se perdió en la prisa, y que al final, no importó cuánto tardaste, importó que llegaste sin haber traicionado tu esencia, sin haber abandonado tu sueño, sin haber permitido que el mundo te convirtiera en alguien que se rinde. Y si hoy te sientes lento, si sientes que no avanzas, si ves a otros correr mientras tú apenas caminas, recuerda esto: la tortuga no gana por velocidad, gana por continuidad. Y tú no estás en una carrera contra los demás, estás en un viaje con tu alma. Y mientras sigas, aunque sea despacio, aunque sea en silencio, aunque sea solo, estás ganando. Porque el verdadero triunfo no es llegar primero, es no dejar de caminar. Y tú sigues caminando. Capítulo 6. La oscuridad que alimenta. No todo crece bajo el sol. No todo florece con luz. Hay semillas que necesitan la tierra húmeda, el silencio profundo, la presión del suelo sobre su cáscara, la paciencia del tiempo, la soledad del entierro, para poder romper la superficie y tocar el cielo. Y tú también. Hubo una temporada, tal vez ahora mismo, en la que no veías avance, en la que todo parecía estancado, en la que enviabas correos y no llegaba respuesta, en la que entrenabas y no veías resultados, en la que amabas y no eras correspondido, en la que creabas y nadie te veía, en la que luchabas y el mundo parecía indiferente. Y en ese momento, la oscuridad no fue solo ausencia de luz, fue presencia de prueba. Fue el espacio donde tu alma fue puesta a fuego lento, donde todo lo frágil se quemó, y solo quedó lo esencial. Y aunque no lo supieras, aunque no lo sintieras, aunque miraras al espejo, y no vieras cambio, algo en ti se estaba transformando, algo profundo, invisible, silencioso, como las raíces que se extienden bajo tierra sin que nadie las vea. Y esa oscuridad que tanto temiste, que tanto quisiste huir, que tanto te hizo dudar de tu camino, no fue un castigo, fue un útero, fue el lugar sagrado donde tu verdadera fuerza se estaba forjando, porque no puedes ver el crecimiento mientras estás dentro de él, no puedes medir la profundidad de tus raíces, mientras sigues en la superficie. Y es en esa oscuridad donde aprendes a confiar, no en lo que ves, sino en lo que sientes, no en el resultado, sino en el proceso. No en la validación, sino en tu propio latido. Y aunque el mundo celebre lo visible, lo inmediato, lo ruidoso, tú estás aprendiendo a celebrar lo invisible, el pensamiento que no abandonas, el sueño que no dejas morir, el propósito que guardas en el pecho como un fuego bajo cenizas. Y ese fuego, aunque no lo veas arder, está ahí, calentando tu alma,
preparándote para el momento en que por fin vuelva la luz, porque la oscuridad no es el final, es el descanso antes del estallido, es el invierno antes de la primavera, es el silencio antes de la sinfonía. Y tú, en medio de esa noche sin estrellas, estabas creciendo. Aunque no lo notaras, estabas fortaleciéndote. Aunque no lo sintieras, estabas aprendiendo. Aunque no supieras qué. Y cada día que elegiste no rendirte, aunque no hubiera progreso, fue un acto de fe, un voto de confianza en el tiempo, en el universo, en tu propio destino, y aunque pareciera que nada cambiaba, todo estaba cambiando. Porque la transformación no es un evento, es un proceso. Y los procesos más grandes ocurren en la sombra, como el embrión que se forma en el vientre, como el diamante que nace bajo presión, como el vino que madura en tinieblas. Y tú, en tu oscuridad, estabas siendo moldeado, pulido, preparado para algo que aún no podías ver, pero que ya estaba en marcha. Y cuando por fin vuelva la luz, no será porque la oscuridad haya terminado, será porque tú ya no la necesitas, porque ya creciste lo suficiente para salir a la superficie. Y ese día, cuando por fin veas el sol, no será un milagro repentino, será la confirmación de lo que ya ocurría en secreto. Será el momento en que el mundo por fin vea lo que tú llevabas tiempo construyendo en silencio, y dirán, qué rápido creció. Pero tú sabrás la verdad. No fue rápido, fue largo, fue lento, fue invisible, fue en la oscuridad, fue en las noches de insomnio, en los días de duda, en los meses de espera, en los años de fe ciega. Y entenderás que la oscuridad no te detuvo, te alimentó, porque sin ella, no habrías desarrollado las raíces necesarias para soportar la altura. Sin ella, habrías florecido antes de estar listo, y te habrías quebrado con el primer viento. Pero ahora, cuando por fin emerges, no lo haces débil, lo haces fuerte, no lo haces frágil, lo haces resistente, no lo haces por casualidad, lo haces por proceso. Y si hoy estás en la oscuridad, si sientes que no avanzas, si no ves luz, si todo parece estancado, no te desesperes, no te rindas, no creas que fracasaste. Porque tal vez, solo tal vez, estás en el momento más importante de tu vida, el de la transformación silenciosa, el de la construcción interna, el de la preparación profunda. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el mundo crea que desapareciste, estás más cerca que nunca, porque la oscuridad no es tu enemiga, es tu maestra. Y si la escuchas, si la respetas, si no la temes, te dará algo que la luz jamás podría darte, la profundidad, y con ella, la capacidad de crecer no solo hacia arriba, sino hacia adentro. Y cuando por fin salgas, no será solo para brillar, será para sostener, para resistir, para inspirar, porque habrás aprendido que no es el sol el que hace fuerte al árbol, es la tormenta, es la sequía, es la noche larga. Y tú que has vivido en la oscuridad, que has caminado sin luz, que has creído sin ver, eres ahora, sin saberlo, uno de los más fuertes, porque ya no dependes de que todo esté bien para seguir, dependes de tu propia luz interna, y esa luz, una vez encendida en la oscuridad, nunca se apaga. Capítulo 7. El peso de los no. Te dijeron, no por primera vez cuando eras niño, tal vez cuando quisiste pintar la pared, y tu madre gritó, no toques eso. O cuando quisiste bailar, y tu primo se burló diciendo, eso es para niñas. O cuando soñabas con ser astronauta y tu maestro. No fue un día de furia, ni un chispazo de inspiración, ni una revelación bajo la lluvia. No fue un contrato firmado, ni un premio ganado, ni un aplauso escuchado. Fue el hábito, el mismo movimiento, repetido 1000 veces, la misma decisión, tomada una y otra vez, sin espectáculo, sin emoción, sin que nadie lo notara. Fue levantarse a las 5:30 de la mañana, aunque no tuvieras ganas. Fue escribir una página aunque no supieras si alguien la leería. Fue entrenar bajo la lluvia aunque tu cuerpo gritara descansa. Fue estudiar 1 hora más después del trabajo, con los ojos cansados, el alma pesada, el corazón anclado en la duda.
Fue decir no a lo que distrae, una y otra vez. Aunque todos a tu alrededor dijeran disfruta un poco. Fue encender la computadora, cuando el rechazo aún ardía en tu pecho. Fue practicar el instrumento aunque nadie te escuchara. Fue enviar el correo aunque temieras otro no. Fue rezar aunque no sintieras fe. Fue amar aunque el corazón ya no creyera. Fue, en definitiva, el acto diario de elegir lo importante sobre lo fácil, y hacerlo no una vez, sino 1000 veces, hasta que se volvió invisible, hasta que se volvió automático, hasta que se volvió parte de ti, como respirar, como latir, como existir. Porque la perseverancia no nace en los grandes gestos, nace en los pequeños, en los que nadie ve, en los que no se comparten en redes, en los que no tienen cámara, en los que ocurren en la intimidad del cuarto, en la soledad del coche, en la madrugada silenciosa. Y es ahí, en esos momentos mínimos, donde se construye lo eterno. Porque los grandes logros no son saltos, son acumulaciones. Son miles de decisiones invisibles, que un día, sin previo aviso, se convierten en destino. No fue un milagro, fue constancia. No fue suerte, fue fidelidad. No fue talento, fue repetición. Porque el cuerpo no entiende de metas, entiende de rutina. El alma no entiende de visiones, entiende de práctica. Y tú, sin saberlo, estabas programando tu ser, moldeando tu carácter, forjando tu resistencia, con cada paso pequeño, con cada elección fiel, con cada hoy, también que repetías como un mantra. Y aunque no veías avance, aunque el progreso era invisible, aunque el mundo creía que estabas estancado, algo en ti se estaba transformando. Tus manos ya no temblaban al escribir, tus piernas ya no se rendían al correr, tu mente ya no se paralizaba ante el miedo, tu corazón ya no se quebraba con cada rechazo, porque el hábito no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Y tú, sin darte cuenta, dejaste de ser alguien que trata de escribir. Para ser un escritor, dejaste de ser alguien que intenta entrenar. Para ser un atleta, dejaste de ser alguien que sueña con cambiar. Para ser alguien que día a día lo construye. Porque el hábito no es disciplina, es identidad. Y cada vez que elegías seguir, aunque no tuvieras ganas, estabas diciendo, esto es quien soy. Y así, lentamente, sin que nadie lo notara, sin que hubiera un antes y un después, cruzaste la frontera. Ya no luchabas contra ti mismo, luchabas por ti mismo, y el esfuerzo dejó de ser una carga, para volverse un acto de amor. Porque cuidar tu hábito, era cuidar tu propósito, era honrar tu sueño, era respetar tu palabra. Y aunque el mundo no lo viera, aunque no hubiera métricas, aunque no hubiera reconocimiento, tú sabías que estabas avanzando. Porque ya no dependías del entusiasmo, dependías del compromiso, y el compromiso no se mide por el resultado, se mide por la presencia, por estar ahí, aunque no toque, por hacerlo, aunque no sirva, por seguir, aunque no sepas cuándo llegará el cambio. Y un día, sin que lo esperaras, llegó, no con trompetas, no con fuegos artificiales, no con una llamada inesperada, llegó con un leve giro. El correo que respondieron, el proyecto que aceptaron, el cuerpo que por fin respondió, el libro que alguien leyó y dijo esto me salvó, el cliente que vino sin buscarlo, el amor que apareció sin forzarlo, y el mundo dijo, qué suerte tuvo, pero tú sabías la verdad. No fue suerte, fue el hábito, fue el millón de veces que elegiste no rendirte, fue el paso pequeño que, repetido sin parar, cruzó océanos, fue la semilla que sembraste en silencio, y que un día floreció sin que la vieras crecer. Porque el hábito no promete resultados inmediatos, promete transformación profunda. Y tú, al elegirlo cada día, estabas construyendo no solo un logro, sino una vida que no depende de la motivación, sino de la decisión. Una vida que no se derrumba con el fracaso, porque está hecha de resistencia. Una vida que no necesita validación, porque se alimenta de propósito. Y si hoy sientes que no avanzas, que no ves resultados, que todo sigue igual, no te rindas. No necesitas un milagro, solo necesitas no parar. Porque el milagro no vendrá del cielo,
vendrá del suelo, de tus manos, de tus pies, de tu voluntad de seguir. Una vez más, aunque no quieras, aunque no quieras, aunque no veas. Porque el hábito es el puente entre el sueño y la realidad, entre el deseo y la acción, entre el quiero y el lo hago. Y tú, al caminarlo todos los días, aunque sea en silencio, aunque sea solo, estás cruzando ese puente, paso a paso, sin prisa, sin pausa, sin rendición. Y algún día, al mirar atrás, no recordarás el día en que lo lograste, recordarás el día en que decidiste no parar, y entenderás que todo lo demás fue consecuencia, que el milagro no fue el resultado, fue el camino, fue el hábito, fue el acto diario de elegirte a ti mismo, una y otra vez, hasta que el universo no tuvo más remedio que rendirse ante tu constancia. El miedo no es un monstruo que aparece de la nada. No es un ataque sorpresa. El miedo es un compañero silencioso, fiel, constante, que se sienta a tu lado cada mañana, desde el primer intento, desde el primer sueño, desde el primer paso fuera de tu zona de confort. Y no se va, no desaparece con el éxito, no se esfuma con el logro, no se rinde con la experiencia. El miedo no se vence, se carga. Y tú, sin saberlo, has estado cargándolo todo este tiempo. En la entrevista de trabajo, con las manos sudando mientras sostenías el currículum. En el escenario, con el micrófono en la mano, y la voz temblando antes de decir la primera palabra. En la consulta médica, cuando el doctor dijo, necesitamos hacer más pruebas. En la llamada que debías hacer, pero que posponías porque temías la respuesta. En el momento de decir, te amo a quien tanto significaba. En el instante de renunciar a un empleo seguro para perseguir un sueño. En la decisión de empezar de nuevo, aunque el pasado te dijera, ya fracasaste antes. En la noche en que lloraste en silencio, preguntándote si eras suficiente, si valías, si merecías, y en todos esos momentos, el miedo estaba ahí, no como un extraño, sino como un habitante de tu interior, como una voz que no grita, pero que susurra con claridad. Y si fallas, y si te ríen, y si no puedes, y si todo ha sido en vano, y si no eres capaz, y si te abandonan, y si te destruyes, y esa voz, aunque no la invites, tiene derecho de palabra, porque el miedo no es debilidad, es protección. Es el sistema de alarma interno que intenta salvarte del dolor, del rechazo, de la humillación, de la pérdida. Pero aquí está la verdad, que nadie te dice. El que persevera, no es el que no tiene miedo. El que persevera, es el que tiene miedo. Y sigue, porque el verdadero coraje, no es la ausencia de temor, es la decisión de avanzar a pesar de él. No es no sentir, es sentir, y actuar igual. No es no dudar, es dudar, y elegir seguir. Y tú en 1000 ocasiones pequeñas, has hecho exactamente eso. Has sentido el nudo en el estómago, el corazón acelerado, la respiración corta, las piernas débiles, y aún así diste el paso, no porque no temieras, sino porque algo en ti temía más quedarse quieto, temía más traicionar su sueño, temía más mirar atrás y decir, no lo intenté. Y así, poco a poco, fuiste aprendiendo a caminar con el miedo, no contra él. Porque luchar contra el miedo es agotador, negarlo es peligroso, huir de él es imposible, pero aceptarlo, reconocerlo, invitarlo a caminar contigo, eso es poder. Porque cuando dejas de ver al miedo como un enemigo, comienza a revelarte sus secretos, te muestra tus límites, tus zonas frágiles, tus heridas no sanadas, tus verdaderas motivaciones. Te dice, esto te importa, por eso temes, y en ese instante, el miedo deja de ser una barrera, y se convierte en brújula, porque solo tememos a lo que amamos, a lo que deseamos, a lo que nos hace vulnerables. Y si temes fallar en tu negocio, es porque quieres que funcione. Si temes decir te amo, es porque te importa esa persona. Si temes subir al escenario,
es porque tu mensaje vale la pena. Si temes empezar de nuevo, es porque aún crees en el cambio. El miedo, entonces, no es señal de que no debas seguir. Es señal de que estás cerca de algo verdadero, de algo que importa. Y tú, al seguir a pesar de él, no estás ignorando el peligro. Estás eligiendo el propósito. Estás diciendo, sí, tengo miedo. Sí, puede salir mal. Sí, puedo caer. Pero no voy a dejar que el miedo decida por mí. Y en ese acto, tan pequeño y tan grande, estás redefiniendo tu vida. Ya no eres el que huye del temor. Eres el que lo atraviesa. Ya no eres el que espera a que el miedo desaparezca para actuar. Eres el que actúa aunque el miedo grite. Y con cada paso, el miedo no se va, pero cambia. Ya no te paraliza, te acompaña. Ya no te domina, te advierte. Ya no te controla, te recuerda que estás vivo, que estás arriesgando, que estás creciendo. Porque no hay transformación sin miedo. No hay nacimiento sin contracción. No hay luz sin la oscuridad que la hace visible. Y tú, al caminar con él, estás demostrando que no necesitas ser inmune al temor para ser fuerte. Necesitas ser fiel a tu camino. Y si hoy sientes miedo, no lo niegues. No te avergüences. No creas que estás mal. El miedo está ahí, porque estás a punto de hacer algo importante. Porque estás cerca del borde, del cambio, del salto. Y si tiemblas, bienvenido. Eso significa que estás vivo, que te importa, que no te has rendido, que aún crees. Y aunque el miedo siga viniendo cada mañana, aunque nunca desaparezca del todo, tú ya sabes cómo vivir con él. No huyendo, no peleando, sino caminando, paso a paso, con él a tu lado, como un viejo compañero de viaje, testigo de cada caída, de cada regreso, de cada decisión de seguir, porque al final, no recordarás los días en que no tuviste miedo, recordarás los días en que, a pesar de tenerlo, diste el paso, y en esos días, aunque nadie te viera, aunque nadie lo supiera, fuiste un héroe, porque el mundo no cambia por los que no sienten miedo, cambia por los que lo sienten, y siguen igual. Capítulo 10. El propósito que no se negocia. Hubo un momento, no en la cima, no en el triunfo, sino en la profundidad, en ese instante en que todo perdió sentido, en que el trabajo se volvió rutina, el camino parecía sin salida, el esfuerzo ya no tenía recompensa. Y entonces, en medio del vacío, algo en ti preguntó, ¿por qué lo hago? Y no fue una pregunta casual, fue un terremoto, porque hasta ese momento, había seguido por motivos ajenos, por dinero, por reconocimiento, por orgullo, por miedo al fracaso, por lo que dirían, por demostrarle a alguien que podías, por huir del pasado, por llenar un vacío. Pero ahora en el silencio, en la soledad, en la fatiga, necesitabas una razón más grande que el cansancio, más fuerte que el rechazo, más profunda que el miedo. Y si no la encontrabas, pararías. Y muchos lo hacen. Muchos se detienen ahí, no por falta de fuerza, sino por falta de fuego. Porque sin propósito, el esfuerzo se vuelve tortura, la constancia se vuelve esclavitud, la lucha se vuelve absurda. Pero tú en medio del agotamiento, en medio de la duda, en medio de la noche más larga, encontraste una razón. Tal vez fue el rostro de tu hijo mirándote con ojos que creen en ti. Tal vez fue el recuerdo de tu madre, trabajando 3 empleos para darte educación, diciéndote no pares hijo, que todo esto es por ti. Tal vez fue una herida tuya, una cicatriz del pasado, que te dijo, si a mí me salvaron, yo puedo salvar a otros. Tal vez fue un sueño antiguo, enterrado bajo años de realismo, que resucitó en un momento de quietud. Esto es para lo que nací. Tal vez fue simplemente el amor por lo que haces. Aunque no lo celebren, aunque no lo entiendan, aunque no lo paguen. Y en ese instante, todo cambió, porque ya no seguías por lo que obtienes, seguías por lo que eres. Y ese propósito, pequeño o grande,
personal o colectivo, dejó de ser una meta y se convirtió en identidad, porque la perseverancia no se alimenta de resultados, se alimenta de propósito. No sigues porque todo va bien, sigues porque algo en ti sabe que naciste para esto, que si no lo haces, traicionarías tu esencia, que si lo abandonas, dejarías un vacío que nada más puede llenar. Y así, el propósito se convirtió en tu ancla, en tu motor, en tu oxígeno. No era algo que tenías, era algo que eras. Eres el padre que trabaja de noche para que su hijo no tenga que hacerlo. Eres la maestra que enseña en una escuela olvidada, no por salario, sino porque cree que cada niño puede cambiar el mundo. Eres el artista que pinta aunque nadie compre, porque el acto de crear lo salva del silencio. Eres el emprendedor que sigue aunque quiebre, porque su idea puede sanar, conectar, transformar. Eres el sobreviviente que habla, no por fama, sino para que nadie se sienta solo. Eres el que no se rinde, no por ambición, sino por amor. Y cuando el propósito es fuerte, el cuerpo encuentra fuerza. Cuando el porqué es claro, el cómo deja de ser imposible, porque no necesitas motivación cuando tienes misión. No necesitas aplausos cuando tienes certeza. No necesitas resultados inmediatos cuando sabes que estás sembrando algo eterno. Y así, en los días en que el mundo entero parece decir para, tu propósito susurra, sigue. En los momentos en que el cuerpo grita descansa, tu propósito dice, no hoy. En las noches en que el alma sangra, tu propósito te abraza y te dice, esto importa, porque el propósito no es un destino, es una dirección, no es un punto de llegada, es una forma de caminar. Y tú, al alinearte con él, dejaste de vivir por fuera, y comenzaste a vivir desde adentro. Ya no actúas por presión, actúas por convicción. Ya no te mueves por miedo al fracaso, te mueves por amor al sentido. Y eso cambia todo, porque cuando tu lucha no es por ti, cuando trasciende tu ego, cuando se convierte en servicio, en legado, en semilla, entonces el peso se vuelve ligero, el dolor se vuelve sentido, el sacrificio se vuelve entrega. Y aunque nadie te vea, aunque no haya testigos, aunque el mundo crea que estás perdiendo el tiempo, tú sabes que estás ganando en lo que importa, en fidelidad a tu alma, porque el propósito no se negocia, no se cambia por dinero, por fama, por comodidad, por descanso, se defiende, se protege, se vive, aunque duela. Y si hoy sientes que todo se desmorona, que el camino es largo, que el esfuerzo no se ve, no busques motivación, busca tu propósito. Pregúntate, ¿por qué empecé? ¿Qué me hace sentir vivo cuando todo lo demás muere? ¿Qué no podría dejar de hacer, aunque me pagaran por parar? Y cuando lo encuentres, por pequeño que parezca, aférrate a él como si fuera el último oxígeno, porque es él quien te sostendrá cuando todo lo demás falle. Porque es él quien te hará levantarte a las 4 de la mañana, quien te hará sonreír tras el rechazo, quien te hará decir aún no, cuando todos digan ya fue. Y algún día, cuando mires atrás, no recordarás los logros, recordarás los momentos en que, a pesar del dolor, elegiste honrar tu propósito, y entenderás que no fue el talento, ni la suerte, ni el apoyo lo que te trajo hasta aquí. Fue el hecho de no haberlo traicionado, porque en un mundo que todo lo negocia, tú tuviste algo que no se vende, no se cambia, no se abandona, un propósito que no se negocia, y por eso, sigues. Capítulo 11. La fe en lo invisible. Hubo un momento, no marcado por un reloj, no registrado en calendarios, no festejado con cámaras ni aplausos, pero sí grabado a fuego en tu alma, en el que todo perdió sentido. El esfuerzo no daba fruto. El camino no mostraba avance. El cuerpo estaba agotado. El espíritu roto. Y el mundo entero parecía confirmar lo peor, que tal vez después de todo, no era posible, que tus sueños eran demasiado grandes para tu realidad, que tu lucha era inútil, que el universo no escuchaba, que el silencio no era descanso, sino negación. Y en ese instante, cuando ya no quedaba nada que ver, nada que tocar,
nada que demostrar. Cuando las estadísticas, los consejos, los resultados, los diagnósticos, los rechazos, las cuentas en ceros, las puertas cerradas, los amigos que se fueron, las promesas que no se cumplieron, todo conspiraba para decirte, fue ahí, justo ahí, donde tuviste que elegir entre rendirte o creer, no en un milagro, no en una solución rápida, no en una señal evidente, sino en lo invisible, en lo que no se ve, no se toca, no se mide, no se prueba, en la fe. Y no una fe barata, de frases en redes, de todo llega si lo deseas con fuerza. No, una fe cruda, profunda, desgarradora, la que nace cuando todo ha fallado, cuando ya no hay argumentos, cuando no queda nada, salvo un susurro interno que dice, aún no, porque la fe no es certeza, es confianza en medio de la duda, no es esperanza ciega, es decisión en medio del vacío, no es negar el dolor, es caminar con él. Y tú, en ese abismo, elegiste seguir no por evidencia, sino por convicción, porque algo en ti, pequeño, casi invisible, como una chispa bajo la ceniza, se negaba a apagarse. Tal vez fue el recuerdo de tu padre diciéndote, hijo, no importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes, aunque él ya no esté. Tal vez fue la mirada de tu hijo, que no entiende lo que vives, pero que te mira como si fueras invencible, y no puedes defraudarlo. Tal vez fue una oración que hiciste de niño, olvidada durante años, que volvió como un eco en medio de la noche. Tal vez fue simplemente el amor por lo que haces, aunque no lo entiendan, aunque no lo valoren, aunque no lo vean, y en ese momento, sin pruebas, sin garantías, sin respuestas, diste un paso, luego otro, y otro, no por motivación, no por apoyo, no por resultados, sino por fe, porque decidiste que el esfuerzo no se pierde, que el amor no es en vano, que el dolor tiene propósito, que el universo no es sordo, aunque parezca sordo. Y así, día tras día, noche tras noche, en la oscuridad más densa, en la soledad más profunda, en la incertidumbre más absoluta, seguiste, no viendo el cambio, no sintiendo el avance, no tocando la meta, pero creyendo, creyendo en el proceso, creyendo en el tiempo, creyendo en tu propósito, creyendo en que algo más grande que tú estaba en movimiento, aunque no lo vieras, porque la fe no es esperar que todo mejore, es saber que aunque no mejore hoy, vale la pena seguir. No es creer que no caerás, es creer que, aunque caigas, te levantarás. No es negar el invierno, es creer en la primavera, aunque no la sientas venir. Y tú, al caminar con fe, no estabas ignorando la realidad, estabas trascendiéndola, porque hay una realidad visible, la del dinero, del rechazo, del dolor, del fracaso, y hay una realidad invisible, la del crecimiento interno, del carácter forjado, del propósito que se purifica, del alma que se fortalece. Y tú, aunque no la veías, estabas viviendo en la segunda, estabas sembrando sin ver crecer, estabas construyendo sin ver el edificio, estabas sanando sin sentir el alivio, estabas amando sin sentir amor, y en esos actos, tan pequeños y tan grandes, estabas ejerciendo la fe más pura, la que no necesita recompensa para actuar, porque no sigues por lo que obtienes, sigues por lo que eres, y así, lentamente, sin que lo notaras, sin que lo sintieras, sin que lo vieras, algo cambiaba, no en el exterior, no en las circunstancias, sino en ti. Tu paciencia crecía, tu claridad aumentaba, tu humildad se profundizaba, tu amor se volvía más puro, y esa transformación, aunque invisible, era la más importante, porque el mundo no cambia por los que ven el futuro, cambia por los que lo creen antes de verlo, por los que siembran en sequía, por los que oran en silencio, por los que aman sin garantías, por los que creen sin público, por los que luchan sin testigos, por los que en medio del caos mantienen un pie adelante del otro, no por certeza, sino por fe. Y un día, sin que lo esperaras, sin que lo anunciaras, sin que lo entendieras, el universo hizo un ajuste, una puerta se abrió, un correo llegó,
una persona apareció, un cuerpo respondió, un proyecto cobró vida, un corazón sanó, y el mundo dijo, qué suerte tuvo. Pero tú sabías la verdad, no fue suerte, fue fe, fue el millón de veces que elegiste creer cuando no había pruebas, fue el acto diario de no rendirte, aunque todo dijera para, fue el susurro en la oscuridad, aún no, porque la fe no mueve montañas en un día, la fe excava montañas piedra por piedra, sin que nadie lo note, hasta que un día, la montaña ya no está. Y si hoy estás en la oscuridad, si no ves avance, si sientes que todo se derrumba, si el dolor es inmenso, si el silencio es total, no te rindas. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver, porque la fe no es el final del camino, es el comienzo, es el primer paso cuando no hay mapa, es la primera palabra cuando no hay respuesta, es el primer latido cuando todo parece muerto. Y tú, al elegir tener fe, aunque no la sientas, aunque no la entiendas, aunque no la veas, estás diciendo, no me romperás, no me quitarás mi esperanza, no me convertirás en alguien que abandona. Y en ese acto, tan pequeño y tan gigantesco, estás cambiando tu destino, porque el universo no responde a la fuerza, responde a la fe, no a la desesperación, sino a la confianza, no al miedo, sino a la certeza interna de que, aunque no veas, aunque no sientas, aunque no sepas, algo se está moviendo. Y algún día, cuando mires atrás, no recordarás el día en que todo cambió, recordarás el día en que, a pesar de todo, decidiste creer, y entenderás que ese fue el día más importante de tu vida, porque fue el día en que la fe, aunque invisible, se convirtió en tu fuerza más grande, y por eso, sigues. Capítulo 12. El último paso. No fue el primero el que cambió todo. No fue el más rápido, no fue el más fuerte. Fue el último, el que diste cuando ya no creías. El que diste cuando tu cuerpo gritaba basta. El que diste cuando el mundo entero parecía decir, no tiene caso.